Acompáñenme por favor a el Salmo 46. Salmos 46 y acompáñenme por favor al versículo 10. Salmos 46, versículo 10. El Salmo 46 empieza diciendo en el versículo 1, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Fíjese cómo habla estos versículos. Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Son circunstancias similares a las que padeció o a las que testificó Elías en aquel momento. Y dice, Dios es mi amparo y fortaleza. Pero ¿cuándo tú puedes echar mano de esta bendición de que Dios es tu amparo y fortaleza? Cuando viene la adversidad, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando aparentemente te encuentras en medio de una tormenta. ¿En qué momento puedes echar mano de la palabra y estar seguro que Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en cualquier adversidad, en cualquier tribulación? Si la adversidad, si los vientos están tan fuertes, si las circunstancias están tan difíciles que te abruman, que aparentemente te aplastan, ¿cómo es que tú puedes escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que tú puedes estar seguro de lo que Dios es para ti, de lo que tú eres en Cristo? ¿Cómo en medio de la adversidad? Y déjame decirte que continuamente estamos en situaciones de adversidad, de situaciones difíciles, donde la escasez viene a tocar la puerta, donde la enfermedad viene a tocar la puerta, donde los problemas en las relaciones vienen a tocar la puerta, donde las amenazas, donde el vituperio, donde el rechazo, donde la vergüenza, donde la condenación y la culpa vienen a tocar la puerta de tu corazón. Pero tú, si estás firme, no debes abrir la puerta. Tienes que estar firme y seguro y debes resistir todas estas cosas de las cuales Jesús ya nos redimió, y debes pararte firme, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de esclavitud para abrirle la puerta a todas estas cosas que nos amenazan, a los engaños y a las artimañas del diablo. No debemos abrir la puerta a estas cosas. No pueden entrar en nuestra casa. No podemos permitirle al ladrón que venga a hurtar, matar y destruir abriéndole la puerta. No, pero ¿cómo podemos estar seguros, firmes, en paz? ¿Cómo podemos estar confiados? ¿Cómo podemos estar, dice el Señor Jesucristo, que aquel que escucha su palabra y permanece en ella es como aquel que edifica su casa sobre la roca? Cuando vienen los vientos, las tempestades, las lluvias y azotan la casa permanece. Pero aquel que no se fortalece en el Señor, aquel que no se edifica en su palabra, aquel que no persevera en la palabra y no se afirma en la palabra y no cree correctamente en la palabra y no permanece en ella, es como aquel que edifica una casa sobre la arena y vienen los vientos, las tempestades, las lluvias y tumban la casa. Entonces, ¿cómo es que tú y yo tenemos que hacer para estar firmes en momentos de dificultad? Y déjame decirte que todos los días hay momentos de dificultad, de adversidad, de toma de decisiones que aparentemente vienen a abrumar la vida de los creyentes. Bueno, el versículo 10 nos habla claramente. Los versículos anteriores tienen que ver con, dice, mire, vamos a leerlos por favor porque es también importante. El versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Señor de los ejércitos. Cuando la Biblia habla del Señor de los ejércitos es porque hay guerra. Recuerde que el pueblo de Israel fue puesto en guerra continuamente, pero Dios siempre salvó al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel confió en él. Hubo desastres, hubo muchas muertes en el pueblo de Israel en guerra cuando Israel le dio la espalda al Señor. Pero el Señor siempre dio la victoria cuando los líderes de Israel, los que guiaron al pueblo de Israel, como David, por ejemplo, confiaron en el Señor y el Señor les dio la victoria, como a Gedeón. También podemos recordar estas historias. Pero dice la Escritura
El versículo 8, venid y ved obras del Señor, que ha puesto asolamiento a la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Pero escuche bien el versículo 10. El versículo 10 es fundamental. Dice aquí la escritura, estad quietos, estad quietos, estad quietos. Imagínense a Elías estando quieto para poder escuchar el silbo apacible y la voz de Dios. Imagínese a María estando quieta sentada a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús decía. Es como el Salmo hablándole a Marta o hablándole a Elías cuando estaba perturbado. Aquíétate, estad quietos, dice el Señor. Es necesario que te detengas tu manera de pensar, que está afanada y turbada, que detengas tus acciones, tus manos. Detente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esta expresión o esta palabra nos llama mucho la atención porque, entre otras cosas, alude o apunta a tener una relación de intimidad con Dios, a estar quietos. Si usted pudiera tener la oportunidad de ir, por ejemplo, al bosque o a un lugar en donde no hubiera civilización, lejos de la ciudad, y usted pudiera estar solo y se pudiera sentar ahí en un tronco, ahí en una piedra, ahí en una silla, y usted pudiera permanecer quieto, completamente quieto, usted podría identificar tantas cosas que normalmente no se identifican fácilmente. Por ejemplo, quizá el sonido de un pájaro carpintero cuando golpea el tronco de una rama, quizá el silbido de algunos pájaros, quizá el movimiento de las hojas con el viento, inclusive cuando pueda caminar una ardilla o quizá una lagartija sobre la tierra. Inclusive puede escuchar cosas tan sensibles o tan pequeñas. Si usted pudiera estar quieto, sin la perturbación o el ruido de la civilización de la ciudad. Recuerdo a una persona que dio un testimonio acerca de que él quería escuchar la voz de Dios, y Dios siempre está hablándote. Dios siempre te está hablando a ti, me está hablando a mí. El problema no es que Dios hable. Y fíjate, algo tan importante y tan interesante es que tú y yo necesitamos que Dios nos hable. O más bien, si tú y yo necesitamos que Dios nos hable, pero Dios nos está hablando continuamente a través de su palabra y de manera actualizada, porque Dios ha provisto para cada necesidad que aparezca en tu vida, y Dios ha provisto todo lineamiento para que tú seas exitoso y próspero en tu propósito, en tu llamamiento. Y es tan esencial que seamos guiados y que Dios nos hable. El testimonio de este hombre decía, yo necesitaba que Dios me hablara, y se fue a un lugar en el bosque y empezó a escuchar cosas que no había escuchado antes. No, decía, no moví ningún músculo, hasta se acercó casi para tocar mi rostro un venado, porque no me movía de mi lugar. Aparentemente los venados son animales que se conducen por el olor y por el movimiento. Pero aquel hombre se había sentado en un lugar y no parpadeaba, o parpadeaba muy poco, era lo único que movía, no movía los músculos, no movía, y respiraba suavemente. Y dice que hasta un venado vino y se acercó tanto a él que casi tocaba su rostro. Y empezó a escuchar y a darse cuenta de tantas cosas que pasaban en el bosque. Y él lo que quería escuchar era la voz de Dios. Pero entonces, meditando él en esto, pudo entender que Dios habla de una manera extraordinaria y de muchas maneras y consistentemente a nuestra vida. Pero como nosotros estamos perturbados por tanto ruido, por el ruido de los afanes, por el ruido de las actividades, por el ruido
de los pendientes, de las ocupaciones, por el ruido de las mentiras, de los engaños. Es como si usted quiere platicar con una persona caminando por una avenida en donde transitan miles de autos. No va a poder escucharse ni entenderse el uno al otro por la cantidad de ruido que hay en los autos o a través de los autos. Así es que Dios nos está hablando, pero tenemos que aprender a desechar el ruido que nos está presionando, que está viniendo en contra de nosotros. Y aquí el Salmo 46 dice: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Mire, no sé si usted conozca la aplicación de mapas que hay en los dispositivos electrónicos, particularmente en los celulares. Y cuando usted quiere ir de un punto a otro, y si usted no conoce la ciudad, y ese punto está a 10, a 20 kilómetros, a 30 kilómetros de donde usted está, usted pone el punto de partida y el punto de destino, y lo va guiando la aplicación de tal manera que le está hablando continuamente. Ahora voltea a la izquierda, ahora sigue derecho, ahora camina 300 metros, ahora toma tal avenida, ahora salte por la lateral, ahora detente y voltea a la izquierda, y ahora voltea a la derecha, y te va hablando continuamente porque tú necesitas escuchar las instrucciones para poder ser guiado correctamente y llegar a tu destino. Y podrás hacerlo siempre que vayas a ese mismo destino una, dos o tres veces, hasta que después no necesites escuchar precisamente la aplicación, porque ya quedó grabado en tu mente y en tu corazón. Ya tienes la idea, ya tienes la imagen, ya tienes la palabra que se asentó. Todas las palabras que te dijeron ya formaron un mapa en tu corazón y en tu mente. Bueno, así es el Señor. Dios nos está hablando continuamente, y para nuestro caminar, para llegar a nuestro destino, en cada una de las actividades y acciones y situaciones que necesitamos enfrentar día con día, Dios nos pone el diseño. Y cuando esas situaciones se presentan una y otra vez y tú sales victorioso, tú sabes cómo actuar porque ha quedado la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Estuviste escuchando las palabras de Dios continuamente, las palabras de Dios continuamente, las palabras de Dios continuamente. Por cierto, hago un paréntesis. Hay quienes utilizan la voz audible de las aplicaciones. Por ejemplo, la Biblia la podemos tener en los celulares. Y hay ciertas aplicaciones que en lugar de que tú la leas, le das un clic a una bocina y empieza a hablar. Es decir, como que si es la Biblia audible. Pero déjame decirte algo, no te la recomiendo. No sustituyas la Biblia puesta delante de tus ojos por la Biblia audible de otras personas. No es lo mismo que tú escuches una predicación o alguien predicar la palabra cuando tú pones atención, porque cuando tú pones el audio, y estoy hablando de manera general, no de manera particular, posiblemente haya quien sí le sirva esto, pero cuando tú pones el audio, porque a mí me ha pasado, pones el audio de la Biblia y pones a escucharte los mensajes de la Biblia, si realmente no estás atento, la Biblia se va a oír un capítulo, 2, 3, 4, un libro completo, y tú no vas a aprender ni a entender nada. Pero más bien debemos hacerlo de manera práctica, poner la palabra delante de nuestros ojos. Que nuestros oídos escuchen la palabra por nuestra boca. Esa es la manera más efectiva. Delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos. Pero es importante que pongamos atención a la palabra. Cuando el Señor nos dice: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Recuerda, el apóstol Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando yo reconozco que Dios es Dios, que Él es Dios, que Cristo es mi Señor y Salvador, que yo tengo todas las cosas que Dios me ha concedido por la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo. Cuando yo entiendo que puedo confiar en Él y no en mí, y que desisto de mí, de mis justicias, de mis obras, pero estoy confiando en Él, es cuando yo puedo entender, darle el señorío al Señor. Confiar en el Señor es esto, es humillarme a lo que yo puedo hacer por mí mismo, pero confiar en el Señor. Y no lo puedo hacer si no estoy quieto primero. Y permito que la palabra de Dios me instruya, me guíe, me fortalezca, me afirme, me establezca, me edifique,
Yo necesito estar quieto. Necesito tener tiempos de quietud para que la palabra que el Señor me está hablando con su voz, con su silbo apacible, pueda venir a mi mente, a renovar mi mente y a transformar mi alma y mi cuerpo y fortalecerme y darme la esencia, el fundamento de la palabra que es la profecía más segura, que es nuestro verdadero fundamento y que pueda entender las garantías de la justificación que tengo en Cristo, las verdades de mi justificación, la bendición de mi justificación que ya tengo en Cristo Jesús, lo que ya soy, lo que fui llamado a ser, lo que puedo tener y lo que puedo hacer de acuerdo a lo que me fue concedido por gracia en Cristo. Pero yo necesito tener tiempos de quietud. No funciona si yo continuamente estoy obrando, continuamente estoy pensando en otras cosas, continuamente estoy actuando en otras cosas. ¿Cuándo es cuando estamos quietos? Hay momentos de quietud en la vida de los hombres día con día. Por ejemplo, cuando te sientas a comer, estás quieto. Pero muchos se sientan a comer con sus celulares o con sus dispositivos electrónicos, cuando sentarse a comer en familia es para conversar, para platicar. ¿Qué otros momentos estamos quietos? Cuando nos sentamos en un sillón a leer algo, a leer una revista, a leer un libro. Yo te animo a que leas la palabra. Hay otros que están quietos cuando se sientan a ver la televisión, a ver un programa. Pero están quietos en su físico, pero su mente está llena de todo lo que está viendo a través de las series, de las películas, de los programas de televisión, de las noticias malas como buenas. Pero es tan necesario que podamos estar quietos, quietos con el Señor, quietos en una relación con el Señor, quietos para poder escuchar su palabra cuando ponemos la palabra delante de nuestros ojos y entonces empezamos a escuchar. Leemos el Salmo del día, leemos el Proverbio del día, leemos los Evangelios, leemos las cartas de Pablo a los Romanos, a los Efesios, a los Gálatas. Fíjate la gloriosa manifestación de la palabra del Señor. Pablo escribe a los Romanos para instruir en justicia, para enseñar sabiduría. Pablo escribe a los Corintios para exhortarlos, para redarguirlos, porque andaban en su carne, en sus emociones. Pablo escribe a los Gálatas para corregirlos, porque habían dejado la gracia para irse por la ley, por los mandamientos. Pablo escribe a los Efesios para instruirlos en justicia, para enseñarlos, para edificarlos. Pablo escribe a los Filipenses para redarguirlos, exhortarlos, porque estaban caminando en las emociones. Pablo escribe a los Colosenses para corregirlos, para levantarlos otra vez a la gracia, porque estaban siguiendo los mandamientos y las costumbres de los hombres. Así es que hay gran sabiduría en la palabra, en los hechos. Si tú lees los hechos te vas a dar cuenta cómo la obra del Señor Jesucristo sigue adelante, pero no a través de Jesús, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús no está obrando, pero nos dejó a nosotros, a los que fuimos llamados a ser nuevos creyentes, a recibir la unción y el bautismo del Espíritu Santo, a seguir su obra, la obra del Evangelio, la obra de la predicación. Pero ¿cómo podemos hacer esto si no aprendemos a estar quietos, para ser afirmados por la palabra, por el Señor, y estar seguros que yo le puedo hablar al Señor cara a cara, que mi voz puede estar dirigida a mi Dios que me ama y nunca dejará de hacerlo? Es tan importante que nosotros busquemos cada día estar quietos con el Señor, así como debemos de buscar tiempos para estar quietos con nuestros hijos y enseñarlos, instruirlos, amarlos, abrazarlos, así como necesitamos tener tiempos de quietud para que el hombre esté con su esposa, animándose, para que el hombre esté con su esposa y viceversa, platicando de cosas importantes o teniendo una relación de cercanía, de comunicación correcta, de acuerdo, de bendición
cómo es importante que tú y yo estemos quietos con el Señor, con su palabra, para tener intimidad con el Señor, para que no sean nuestras obras. Recuerda que el Señor dijo en Hebreos, dice la Escritura, que el Señor descansó de sus obras. Como tú y yo necesitamos descansar de las nuestras para confiar solamente en el Señor. El único esfuerzo que Dios nos llama a hacer es esforzarnos en la gracia, que es el poder de Dios que transforma todo lo que somos, por lo que Jesús hizo por nosotros y por lo que nos ha sido concedido y por lo que ahora somos y tenemos. El Espíritu de Dios está en ti, vivo, listo. Dice el Señor Jesucristo, la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Tu Espíritu es uno con el Espíritu de Cristo y está listo. Está hablándote, está susurrándote. Cuando tú a veces escuchas voces de tomar una acción o tomar otra, es el Espíritu Santo. Necesitamos, como el Señor Jesucristo dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Necesitamos continuamente ejercitarnos en seguir la voz de Dios de una manera continua, día con día. Y esto no lo vamos a conseguir si no aprendemos a estar quietos para solo escuchar la voz de Dios y tener una comunión íntima con el amor de los amores, con el Señor de los señores, con el que tiene toda la virtud, la vida, el espíritu, la salvación, la libertad. Porque para eso Él nos redimió y nos atrajo a sí mismo, para hacernos aceptos, altamente favorecidos, para hacernos sus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por la abundancia de tu gracia y tu justicia, gracias, Señor. Y porque tú nos llamas a estar quietos para escuchar tu voz, a estar quietos para tener intimidad contigo, a estar quietos para estar seguros y ser fortalecidos, edificados y conformados en tu abundancia de gracia y en el precioso regalo de tu justicia. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia y declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.